Los trabajadores independientes, ya sea que celebren contratos de prestación de servicios, desarrollen actividades por cuenta propia o sean rentistas de capital, tienen la obligación de realizar aportes a la seguridad social. Toda persona que cuente con una vinculación legal y reglamentaria, contractual, laboral o de prestación de servicios, tiene la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social según el monto de sus ingresos. Con respecto a los trabajadores independientes con capacidad de pago, sin importar si celebran contratos de prestación de servicios, desarrollan actividades por cuenta propia o son rentistas de capital, tienen la obligación de efectuar los aportes a dicho sistema. Trabajadores independientes son aquellas personas naturales que prestan sus servicios con toda independencia y autonomía en favor de uno o varios terceros. Por tanto, no se encuentran vinculados mediante un contrato de trabajo por la ausencia del elemento de la subordinación. En relación con la obligación de efectuar el pago de los aportes a seguridad social, es posible reconocer tres tipos de trabajadores independientes, los cuales se diferencian particularmente por la manera en que prestan el servicio y por el tipo de relaciones jurídicas a través de las cuales se vinculan y obligan. Trabajador independiente por contrato de prestación de servicios. Son personas naturales que celebran formalmente un contrato de prestación de servicios y tienen plena autonomía para la ejecución del objeto contractual. Desarrollan la labor de manera personal y directa y no acuden a la subcontratación de terceros. Reciben una remuneración por el valor de los servicios prestados o por los honorarios pactados, que en ningún caso constituye salario, y prestan un servicio en el que está en juego el componente intelectual más que el físico. Trabajador independiente por cuenta propia. Son personas naturales que realizan actividades de manera habitual por su cuenta y riesgo, sin contar con un contrato que los vincule a alguna empresa. Para el desarrollo de su actividad incurren en costos y gastos, asumen las pérdidas generadas con ocasión de la prestación del servicio o la venta de bienes, ejercen profesiones liberales de manera independiente y desarrollan actividades de consultoría o asesoría sin celebrar contratos de prestación de servicios. Trabajador independiente con contrato diferente al de prestación de servicios. Son personas naturales que reciben ingresos que provienen de celebrar contratos diferentes a los de prestación de servicios, como por ejemplo arrendamiento, suministro, etc. En esta categoría se encuentran incluidos los rentistas de capital, que son aquellos que reciben sus ingresos en calidad de inversionistas pasivos. Son rentistas de capital los que reciben ingresos por rendimientos o ganancias de capital o de inversiones, dividendos, utilidades, participaciones, rendimientos financieros, intereses, arrendamiento de inmuebles, etc. ¿Qué es el IBC? Ingreso base de cotización. Es el monto de los ingresos percibidos mensuales que se toma como base para aplicar el porcentaje de aportes respectivo al momento de realizar la cotización a los diferentes sistemas que conforman el Sistema General de Seguridad Social Integral. Por regla general, la base mínima de cotización es de un salario mínimo legal vigente y la máxima es de 25 salarios mínimos legales vigentes. En principio, un trabajador independiente para el año 2024 no puede efectuar aportes al sistema de seguridad social sobre una base inferior a 1.300.000 ni superior a 32.500.000. La excepción a la regla consiste en que el límite de la base de cotización al sistema de seguridad social integral será como máximo de 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando el crecimiento real de la economía colombiana sea superior al 4% durante al menos las últimas 3 vigencias fiscales y el gasto fiscal en pensiones sea inferior a 2 puntos porcentuales del PIB. Cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago y perciban ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual vigente están obligados a afiliarse y a pagar la cotización en salud, según el artículo 157 de la Ley 100 del 93. Estos trabajadores se afilian al Sistema General de Salud Social a través del régimen contributivo y deben realizar el aporte del 12.5%, el cual se debe liquidar con base en el IBC, según el artículo 204 de la Ley 100 del 93. La cotización al Sistema General de Pensiones es un sistema contributivo cuya principal fuente de financiación son las cotizaciones pagadas periódicamente por sus afiliados, el cual reconoce las siguientes prestaciones: pensión de vejez, pensión por invalidez, riesgo común, sustitución pensional, indemnización sustitutiva de pensión o devolución de saldos y auxilio funerario.
La Ley 100 del 93 creó dos regímenes de pensiones obligatorios excluyentes regidos por el principio de la solidaridad. El régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad raíz, gestionado por las administradoras de fondo de pensiones AFP. Para los independientes, el porcentaje de cotización a pensión es del 16%, el cual se debe calcular a partir del IBC. Sistema General de Riesgos Laborales es aquel que articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos, al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones que cubre. El Sistema General de Riesgos Laborales hace parte del Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 del 93 y reconoce las siguientes prestaciones: subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, indemnización por pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez, sustitución pensional y auxilio funerario. La tabla de cotizaciones para toda clase de riesgo es la siguiente: nivel de riesgo 1, porcentaje 0,522% y aplica para las actividades de trabajos de oficina, administrativos y el sector financiero. Nivel de riesgo 2, 1,044% y aplica para actividades de manufactura, fabricación de tapetes, tejidos, etc. Nivel de riesgo 3, porcentaje de cotización 2,436% y aplica para actividades de manufactura, fabricación de agujas, alcohol, productos de cuero, etc. Nivel de riesgo 4, porcentaje de cotización 4,350% y aplica para actividades de manufactura, fabricación de aceites, vidrios, servicio de transporte, vigilancia privada, etc. Y nivel de riesgo 5, porcentaje de cotización 6,960% y aplica para actividades de manejo de asbestos, construcción, arenas, etc. Y ahora vámonos para los ejercicios. En el ejercicio 1 consideramos a un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios que percibe ingresos mensuales por un valor de 15 millones sin IVA y efectúa sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, además de realizar el aporte voluntario a Caja de Compensación Familiar por el 0,6%. Recordemos que el índice base de cotización de los trabajadores independientes que celebren contratos de prestación de servicios personales con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo será el 40% del valor mensualizado del contrato sin incluir el valor del IVA. Aplicando la regla al caso concreto, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el índice base de cotización, es lo primero que tenemos que calcular para un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios. ¿Qué hacemos? Tomamos los ingresos mensualizados sin IVA, que en este caso son 15 millones de pesos, y lo vamos a multiplicar por el 40%, que en ese caso sería el porcentaje que nos permite la norma. Entonces cogemos 15 millones de pesos, lo multiplicamos por el 40% y eso nos da un valor de 6 millones de pesos. Esos 6 millones de pesos es el índice base con el cual yo voy a cotizar mis aportes a la seguridad social. Ahora sí, teniendo el índice base de cotización, procedemos a hacer la liquidación de los aportes, que en ese caso serían los 6 millones de pesos multiplicado por el 2,5%, que es el porcentaje de salud, 6 millones de pesos multiplicado por el 16%, que es el porcentaje para pensión, 6 millones de pesos multiplicado por el 0,522%, que es el porcentaje para riesgos laborales, y la caja de compensación familiar es algo opcional, pero tú también puedes cotizar con un porcentaje del 0,60 o del 2% dependiendo la necesidad, y los 6 millones de pesos lo multiplicamos por el Fondo de Solidaridad Pensional, que en este caso es el 1%, para aquellas personas que devenguen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese caso tenemos una sumatoria total de 1.837.320 pesos, que sería el total de los aportes mensuales para una persona que devenga 15 millones de pesos. Ok amigos, de esa manera finalizamos nuestro video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal, Tu Guía Contable y Financiera. Aquí encontrarás información relacionada con la parte contable, financiera y todos los concursos de méritos. Te deseo que pases una feliz jornada. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.